Hola, soy Carlos y soy un intérprete funcionario aquí en la Comisión Europea. Interpreto al español a partir del inglés, del francés, del alemán, del italiano y también del húngaro. Y hoy quería hablaros un poquito más específicamente de la interpretación a partir de este idioma del húngaro al español. Como sabréis, en el año 2004 se produjo la ampliación de la Unión Europea a los países de la antigua Europa Central y Oriental y se añadieron al régimen lingüístico oficial de la Unión Europea 12 idiomas nuevos y en su momento la Comisión hizo un grandísimo esfuerzo para formar intérpretes que interpretasen a partir de estos idiomas y yo he acabado interpretando del húngaro. El húngaro, no sé si lo sabéis, pero es un idioma no indoeuropeo. La mayoría de los idiomas que se hablan aquí en la Unión Europea son todos idiomas indoeuropeos, o sea que más o menos pertenecen a un mismo origen, aunque luego son muy variopintos, porque en nada se parecen el polaco y el español, por ejemplo. Pero digamos que su origen, y por lo tanto el origen de la lógica en que se basan, es el mismo. Sin embargo, el húngaro pertenece a una familia no indoeuropea de idiomas que se llama familia fino-úgrica, también está en el finlandés y el estonio. Y como no es un idioma indoeuropeo, es totalmente distinto en su lógica y en su gramática del resto de los idiomas que aquí se hablan. Eso hace que sea muy complicado interpretar del húngaro a partir del español al español o a otros idiomas que no son de la misma familia. ¿Por qué? Pues porque el húngaro tiene una gramática que es prácticamente inversa a la del español, en este caso. Es decir, toda la información que nosotros estructuramos en húngaro se estructura prácticamente de manera inversa. Es decir, la información que nosotros solemos colocar al principio de las frases, en húngaro se coloca al final y viceversa. Esto hace, por supuesto, que a la hora de interpretar haya que adoptar una técnica un poquito distinta a la que se adopta cuando se interpreta, por ejemplo, del inglés. No sé si alguno de vosotros habla alemán o interpreta el alemán, sería un poco la misma técnica que se utiliza, ir adelantando un poco información y después ir corrigiendo tal vez un poco el tiro cuando escuchamos efectivamente la información que hemos adelantado, si lo que hemos dicho no se ajusta exactamente al original. El húngaro tiene una ventaja, la gramática del húngaro tiene una ventaja, y es que es una gramática muy enrevesada, pero que está compuesta de muchos elementos que van indicando un poco al hablante y al oyente qué es lo que va a venir a continuación en la frase. Precisamente porque es una gramática muy complicada, va dando pequeñas pistas de lo que va a venir después. Por eso es muy importante que el intérprete conozca perfectamente todos los intríngulis de la gramática. Todos los idiomas es fundamental, por supuesto, pero creo que en un idioma como este tal vez lo sea incluso un poquito más. Es necesario tener una buena memoria a corto plazo, muy bien entrenada, porque como las frases suelen ser muy largas y la información nos llega después, es necesario acordarse de lo que se ha dicho. Yo normalmente suelo, incluso a veces mientras estoy escuchando e interpretando, apuntarme palabras clave en una hoja que después retomo, sobre todo para no olvidarme de cómo he empezado las frases, etcétera. Como dificultad también añadida que tiene la interpretación del húngaro frente a la interpretación de otros idiomas aquí en las instituciones europeas, cabría destacar tal vez el hecho de que, como no somos muchos los que interpretamos a partir del húngaro, normalmente solemos trabajar prácticamente de pivot único o con otro pivot en la mayoría de las reuniones. ¿Qué es un pivot? ¿Qué es un idioma pivot? Bueno, como imaginaréis, se pueden hablar en las reuniones hasta 22 idiomas y se traduce hasta 22 idiomas. Es muy difícil que en todas las cabinas estén cubiertos directamente todos los idiomas. Un idioma pivot es un idioma al que se interpreta el discurso original y a partir del cual otras cabinas cogen esta interpretación para traducirla después a su idioma. Pongamos, por ejemplo, en el caso del húngaro, interviene el húngaro en la sala, yo interpreto del húngaro al español y a partir de mi interpretación al español se interpreta al inglés, al alemán, al italiano, etc. Esto hace que uno, cuando interpreta del húngaro, no solo esté interpretando para su delegación, sino que está interpretando muchas veces también para el resto de los colegas, para el resto de las cabinas. Luego la responsabilidad es mucho más grande, ya que, en fin, si uno mete la pata o se equivocan con uno el resto de las cabinas y a veces da un poco de vértigo. La ventaja que tiene esto, sin embargo, es que
las delegaciones húngaras, los representantes húngaros que vienen a estas reuniones, ya saben perfectamente quiénes somos los intérpretes de húngaro y hemos establecido una relación bastante fluida y bastante buena con ellos. Como anécdota, por ejemplo, os podría comentar que llegué hace unos meses a mi sala de reunión y antes incluso llegué bastante pronto, llegué como media hora antes de que empezase la reunión y no había prácticamente nadie en esa sala, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando al llegar a cabina me encontré ya con que había un delegado húngaro que me esperaba allí en mi cabina para darme unos papeles porque de alguna manera se había enterado de que en esa reunión yo era una de las dos personas que interpretaba al húngaro. En fin, esto para deciros que efectivamente interpretar del húngaro es un gran desafío, supone un trabajo de preparación muy exhaustivo y además un mantenimiento continuo del idioma porque desgraciadamente el húngaro no se escucha muchísimo, no se escucha tanto como el alemán u otros idiomas que escuchamos más. Por lo tanto, es necesario hacer un trabajo de mantenimiento de la lengua muy importante, pero es siempre un placer. Yo cada vez que interpreto el húngaro me siento realizado, ¿no? Porque me llevó mucho tiempo estudiar el idioma y es para mí, la verdad, un placer interpretarlo siempre. Otra dificultad que se podría comentar aquí siempre en las instituciones europeas es que el húngaro, como os decía, no está presente en todas las reuniones. Cuando está presente, muchas veces son reuniones de las que llamamos de alto nivel, es decir, reuniones de importancia y relevancia política como los consejos de ministros o el Consejo Europeo que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno. Luego, no solo tiene la dificultad normal de interpretar de un idioma que es muy complicado, sino que se le añade la presión de la responsabilidad de trabajar para grandes personalidades políticas. Eso también es importante tenerlo en cuenta, pero en fin, con la práctica, como todo, se suele llevar bien los nervios. Muy bien, pues esto es lo que quería comentaros sobre la interpretación del húngaro. Gracias.